Bienvenidos a Adamas, Escuela de Sabiduría Gnóstica del Cristianismo Primitivo. Porque la lucha no es del bien contra el mal, ni de la luz contra la oscuridad, sino del conocimiento contra la ignorancia. Listo, ahora sí grabando. Entonces, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta clase, que es la segunda clase de clases magistrales de Gnosis del cristianismo primitivo, sobre la creación del cosmos. En la primera clase vimos la creación no, el origen espiritual, en orden, digamos que en orden, para entender cómo se va formando todo esto, y hoy vamos a continuar con la creación del cosmos. Entonces, bueno, para continuar, digamos, con ese orden del que les hablaba, vamos a hacer un repaso. Voy a compartir mi pantalla, voy a compartir acá el escritorio y vamos a hacer un repaso de la primera clase para que ustedes, pues digamos, se familiaricen con lo que estábamos hablando. Me toca irme para acá. Entonces, bueno, eh, vamos a repasar rápidamente el origen. Recordemos que, bueno, digamos que todo empieza con las primeras emanaciones desde que el padre tiene su primer pensamiento. Ese pensamiento es Barbelo, es el aspecto femenino del incognoscible. Acuérdense que todo en el pleroma surge de a pares son los eones andrógenos, masculino y femenino. Entonces está el padre, surge su consorte femenina Barbelo, y Barbelo es el vientre, digamos, que permite que se conforme todo el pleroma, ¿sí? Entonces aquí empezamos a ver la estructura del padre que se piensa a sí mismo, el primer pensamiento, la primera emanación Barbelo, y ella le pide conocimiento anterior, pensamiento anterior, inmortalidad, vida eterna y verdad. Estos son como los atributos del reino de Barbelo, y de la unión del padre y la madre surge el hijo, que es el Cristo, el vástago, el autogenerado o autógenes, y los tres atributos principales de ese es nous o intelecto divino, la mente, logos, que es el verbo, y voluntad, que es telema. ¿Sí? El reino del Cristo tiene cuatro aspectos: comprensión, gracia, percepción y reflexión, junto con sus tres principales aspectos que ya vimos, que son mente, nous, verbo, logos y voluntad. A esto lo acompaña la vida eterna y el conocimiento anterior. Esto ya es el reino del Cristo. Entonces, el reino del Cristo se termina de conformar por las cuatro luminarias que lo acompañan, que son Armorcel, que digamos que tienen en sí mismo la gracia, la verdad y la forma. Oroyel, el pensamiento posterior, la percepción y la memoria. Daveidai, comprensión, amor e idea. Y el Eled, perfección, paz y sofía o sabiduría. Y pues los atributos del Cristo, que es la comprensión, la percepción, la reflexión, junto con el logos o el verbo, telema, la voluntad, y sobre la vida eterna. Y finalmente llegamos a el Pijeradamas, que es la emanación final, que es la humanidad espiritual, que está compuesta por Zoe Pneumatic, que es, o sea, la Zoe espiritual, que es la consorte femenina del Pijeradamas. Él está también acompañado por la comprensión, la percepción, la reflexión y la gracia, pero también tiene conocimiento perfecto, justicia, razón eterna y mente inconquistable. El poder de mente inconquistable es muy importante porque cuando esto se manifiesta en el Adán es cuando el demiurgo se da cuenta que no lo puede manipular. Entonces, bueno, habiendo ya hecho un repaso a estas diapositivas, se las voy a poner en grande, como les decía, para que ustedes puedan, perdón, para que ustedes puedan tomarles fotos, pero ahora no sé qué se me hizo, perdón. Ay, ahora no puedo.
Ahí está, lo que pasa es que como chiquito esto. Ah, ya. Les voy a poner esto por acá, entonces ahí pueden tomarle las fotos si desean. Si quieren, tomen las capturas y las guardan. Pues no lo voy a mantener mucho tiempo, sino tienen que pues hacerlo rápido. Y si no, después me las piden. Pero pues aprovechar de una vez para que puedan hacer la captura. Entonces acá volvemos las propiedades del Cristo, comprensión, gracia, percepción, reflexión. El reino del Cristo con sus cuatro luminarias y sus propiedades. Y finalmente el Pijeramas. Sí, bueno, ya pasemos a... ahora no me puedo salir. Ahora sí, sigamos de lleno al nuevo tema, que es por el que vinimos esta vez. Y vamos entonces a dirigirnos. Nosotros habíamos quedado en el capítulo 5 del libro secreto de Adán, la versión larga. Creo que se me cerró. Se me cerró, me toca volverlo a abrir. Deme un segundo que me toca volverlo a abrir porque me cerró. Listo. Listo, acá está. Justo abrió en el capítulo 6, que es donde estábamos, donde habíamos quedado la vez pasada. Habíamos terminado el capítulo 5, que es el capítulo que cierra el origen espiritual hasta la emanación del humano espiritual, que bueno, ya lo conocemos. Y aquí es donde viene la caída de Sofía. Entonces vamos a comenzar. Ahora Sofía, que es la sabiduría del pensamiento posterior y que representa un reino eterno, concibió un pensamiento, tuvo esa idea ella misma y el espíritu invisible y el pensamiento anterior también se reflejaron en ella. Ella quería dar a luz un ser como ella misma sin el permiso del espíritu. El espíritu no había dado su aprobación, sin su amante y sin consideración. Su compañero no dio su aprobación, ella no encontró a nadie que estuviera de acuerdo con ella y ella consideró esta cuestión sin el permiso del espíritu o conocimiento alguno de lo que había decidido. Sin embargo, dio a luz un vástago y debido al poder inconquistable que había dentro de ella, su pensamiento no fue un pensamiento vano, sino que de ella salió algo que era imperfecto y distinto en apariencia de ella, pues ella lo había producido sin su amante, o sea, sin su contraparte masculina. No se parecía a su madre y tenía forma diferente. Bueno, recordemos que Sofía se encuentra acá en este reino del Cristo. Se encuentra en la estrella Lelet o en la esfera de Lelet, junto con la perfección, la paz y Sofía. Sofía es la última emanación, digamos, del reino del Cristo. Por eso, digamos que entre más se empiezan, digamos, a alejar, por decirlo así, en el orden de emanaciones, pues digamos que más cerca del error pueden llegar. Y eso fue lo que le pasó a Sofía. Entonces acá vamos a ver cómo es que sucede eso. Eh, cuando Sofía vio lo que su deseo había producido, se convirtió en una figura de una serpiente con rostro de león. Sus ojos eran como relámpagos centellantes. O sea, acá acaba de nacer el demiurgo. Hay que tener en cuenta acá una cosa, y es que esto no se puede interpretar como nacimiento físico, porque todo esto está pasando en un plano metafísico. Todo esto está pasando en un plano, acá todavía el mundo de la materia no está originado, la materia apenas es una sustancia, ¿sí? Una sustancia primordial. Eh, entonces todo esto sucede en términos metafísicos. La figura de que describe al demiurgo de imagen
rostro de león llameante con forma de serpiente, es una figura simbólica. No significa que haya nacido un ser físico, pues, con esas características, sino es una figura simbólica. Y acá, a diferencia de lo que habíamos visto en la clase anterior, acá sí empiezan a formarse aspectos arquetípicos, ¿sí? Fíjense que el reino espiritual o el pleroma, todas las entidades son incognoscibles, o sea, no son arquetípicas, no son figuras psíquicas, sino son figuras espirituales. Acá el demiurgo ya de por sí, de entrada, desde que inicia, ya tiene una imagen. Esa imagen por sí sola ya es un aspecto arquetípico. Eso quiere decir que estamos ante una entidad que es psíquica y estamos ante una realidad que comienza como, como una realidad psíquica, porque Sofía, al no producir su emanación con su contraparte masculino, con su aspecto masculino, con el león masculino que le corresponde, entonces ella lo que hace es generar un egregor, ¿sí? Todas las entidades que empiezan con la caída de Sofía, que es lo que estamos viendo, son entidades de carácter egregoicas, son egregores, porque son pensamientos proyectados, no son emanaciones espirituales como las del pleroma, ¿sí? Entonces ella lo arrojó lejos de sí, fuera de aquel reino, para que ninguno de los inmortales lo viera, pues lo había producido ignorantemente. ¿Sí? Acá en este capítulo se habla mucho de la ignorancia y eso está completamente ligado a la gnosis porque recuerden que la gnosis es el conocimiento. El error por algo, por ende, es la ignorancia. Desde el punto de vista de la gnosis, el mal no es la concepción maligna que tenemos moralista o como lo aprendimos con las religiones, por ejemplo, con los códigos morales, sino el mal es el producto de la ignorancia, ¿sí? Entonces ella rodeó con una nube brillante y puso en trono en la mitad de la nube para que nadie lo viera salvo el Espíritu Santo, o sea, salvo Barbelo. Recuerden que el Espíritu Santo es Barbelo, la que llaman la madre de los vivientes. La madre de los vivientes es, o sea, cuando ellos se refieren a los vivientes es a los seres espirituales, porque de ahí venimos todos, ¿no? Ella puso a su vástago el nombre de Yaldabaoth. Entonces ahí nació el Demi. Yaldabaoth es el primer gobernante que recibió gran poder de su madre. Luego él la dejó y se alejó de los reinos donde nació. Era fuerte y creó para sí mismo otros reinos por medio de una llama brillante de fuego que todavía existe. Se aparejó con la estupidez que hay en él y produjo sus propias autoridades. Fíjense en esto. Miren que en la realidad espiritual todo se produce en pares, tiene que haber un masculino y un femenino. En este caso, el consorte femenino del demiurgo fue la estupidez, o sea, fue la ignorancia. Y eso, y con eso es que él empieza a crear el mundo material, o bueno, crearlo no, estructurarlo, ¿sí? Entonces, él se aparejó con la estupidez que hay en él y produjo sus propias autoridades, o sea, los hijos de él nacen a través de la ignorancia. El nombre de la primera es Atot, a quien generaciones de seres humanos llaman, ahí el manuscrito está roto, ahí hay falta de información. La segunda es Harmas, que es el ojo celoso. La tercera es Kalila o Umbri. La cuarta es Yabel. La quinta es Adonaios, a quien llaman Sabaoth. La sexta es Caín, a quienes generaciones de seres humanos llaman el sol. Acá ya no lo están diciendo. La séptima es Abel. La octava Abricene. La novena es Joel. La décima es Armoupiael. La undécima es Melkeir Adonai y la undécima es Belias, que está sobre las profundidades del infierno. Acá Yaldabaoth da inicio o da luz a todos sus hijos, que son 12 en total, y entonces eso es lo que empieza a configurar el zodíaco. Pero entonces, ¿qué pasa? Voy a agrandar esto un poquito. Que
Esto no pasa por casualidad, esto pasa porque el demiurgo nace ya con un conocimiento que él tiene parte del conocimiento anterior heredado de Sofía, y entonces él conoce, digamos, la estructura del pleroma, y entonces él pretende pues hacer lo mismo, porque como él no conoce otra cosa, él pretende hacer lo mismo con su reino, y entonces así se empieza a crear el zodíaco. Atot está relacionado con la luna, Armas Mercurio, Calila Umbri Venus, Yabel el Sol, Adonaios Sabatot Marte, Caín Júpiter, Abel Saturno, Abricene, hasta acá son los siete planetas principales, y acá vendrían los arcontes que, digamos, gobernarían sobre el abismo. Estos son los que gobiernan sobre los cielos planetarios, los de la derecha, que son los siete, y los otros cinco son los que gobernarían sobre el abismo. Ya vamos a ver eso, que son Abricene, Jobel, Armoupiael, Melkeira Donein y Belias. ¿Sí? Cada uno nombra siete poderes, cada poder seis ángeles, hasta formar 365 arcontes, que son los 365 arcontes que después entran a crear el cuerpo humano. Entonces, entonces acá seguimos con el versículo 8 del capítulo 6. Yaldabaoth destinó siete reyes, uno por cada esfera del cielo, para que reinasen sobre los siete cielos, o sea, los que les acabo de mostrar. Estos son los que reinan sobre los siete cielos, desde Atot hasta Abel. Y cinco para que reinasen sobre las profundidades del infierno. Esos son desde Abricene hasta Belías. Estos son, o sea, los de la izquierda son los que reinan sobre las profundidades del infierno. En total, ¿cuántos son? 12, porque Yaldabaoth está intentando emular el reino del Cristo del Pleroma, que son las cuatro luminarias con las tres características que en total forman 12 también alrededor del Cristo. Entonces esa es la emulación que hace Yaldabaoth, pero acá lo que en realidad se está creando es el zodíaco a través de los primeros arcontes, el zodíaco y el tiempo, porque 365 son los 360, también es la manifestación de los 365 días, y pues el zodíaco, digamos que gira alrededor de o sea, cumple su ciclo en un año, ¿sí? Como ya sabemos. Entonces, acá, ¿qué es lo que se está formando? Se está empezando a formar el tiempo, el zodíaco, y, y más adelante ya les voy a explicar esta parte, que son los poderes, que son los poderes que surgen de los arcontes planetarios. Los poderes que surgen de los arcontes planetarios son los que crean las esferas planetarias como tal, como una especie de tecnología. Pero eso ya lo veremos con más detalles, ¿sí? Que es esta parte de acá desde el versículo 8 del capítulo 6. Ya el Dabaón destinó siete reyes. Ah, no, perdón, esto ya lo vimos. Y los cinco, acá están los 12 en este fragmento. Siete para gobernar en los cielos planetarios y cinco en el infierno. Compartió su fuego con ellos, pero no se dio ninguna parte del poder de la luz que había tomado de su padre, pues es un ser de tinieblas ignorantes. Esta parte es importante porque acá nos están diciendo que el poder es, o sea, el espíritu que heredó Yaldabaoth de Sofía no lo compartió con los arcontes. Eso quiere decir que los arcontes son netamente seres psíquicos, o sea que son egregores producidos por la mente de Yaldabaoth, ¿sí? Cuando su luz se mezcló con las tinieblas, hizo las tinieblas más brillantes. Cuando las tinieblas se mezclaron con la luz, oscurecieron la luz. El resultado fue ni luz ni tinieblas, sino más bien penumbra. Esa penumbra nos está hablando de cómo era el mundo, digamos, antes de que empezaran a aparecer las luminarias y en la Tierra. Era como una penumbra.
Este gobernante penumbroso tiene tres nombres. El primer nombre es Yaldabaoth, el segundo Saclas y el tercero es Samael. Es malo debido a la estupidez que hay en él, pues dijo, yo soy Dios y no hay otro Dios aparte de mí, que, toda vez que no sabía de dónde había salido su propia fuerza. Los goberna, acá esta parte es importante, que esta parte es la que les explicaba hace un momento, que ya lo vamos a ver con detalle, de los poderes que emanan de los arcontes y se crean los astros, básicamente. ¿Sí? Los gobernantes crearon para sí mismos 7 poderes, los 7 poderes a su vez crearon para sí mismos 6 ángeles cada uno, hasta que hubo 365 ángeles. Estos son los poderes, estos son los nombres de los potentados y sus correspondientes apariencias. O sea, estos son los nombres de los siete poderes que ellos crean para sí mismos. Acá los gobernantes crearon para sí mismos 7 poderes. ¿Sí? Estos son los nombres. Atot tiene la cara de una oveja, el segundo es Olaios, que tiene la cara de una mula, el tercero es Astafaios, que tiene la cara de una hiena, el cuarto es Yao, que tiene la cara de una serpiente con 7 cabezas, el quinto es Sabaoth, y tiene la cara de un dragón, el sexto es Adonín, y tiene la cara de un mono, y el séptimo es Sabatayos, y tiene la cara de fuego llamante. Esto explica los 7 días de la semana. Entonces fíjense que acá se termina de conformar la rueda del tiempo. Ya teníamos el zodíaco, los 365 días del año, y acá tenemos los 7 días de la semana. Y cada uno de estos arcontes gobierna uno de esos días de la semana. Yaldabaoth tenía muchas caras además de todas estas, por lo que podía mostrar la cara que quisiese cuando estaba entre los ángeles. Acá pues cuando ellos se refieren a los ángeles se refieren a los arcontes. Compartía su fuego con ellos y señoreaba sobre ellos debido al poder glorioso que tenía de la luz de su madre. Por eso se llamaba a sí mismo Dios y despreciaba el reino de donde procedía. Acá, acuérdense que en la primera clase nosotros hablamos que en el pleroma, cuando de hecho los primeros capítulos del libro secreto de Juan dicen que referirse al incognoscible como a Dios ni siquiera es correcto, porque es algo que va mucho más. Acá sí ya se está hablando de un Dios, ¿sí? Dios como el demiurgo. Unió 7 de sus poderes de pensamiento con las autoridades que estaban con él. Cuando habló se hizo, nombró a cada uno de sus poderes, empezando por el más alto. El primer poder es la bondad, está con la primera autoridad. Bueno, vamos a hacer un paréntesis acá y vamos a ver los diagramas para que no se me pierdan. Entonces, recuerden que veníamos de los 12 arcontes principales que nacen de Yaldabaoth, o sea, los 12 egregores, los 7 que gobiernan los cielos planetarios y los 5 que gobiernan sobre el infierno, y ellos crean 7 poderes que son estos: Atot la luna, Elaios Mercurio, Astafaios Venus, Yao el Sol, Sabaoth Marte, Adonín Júpiter y Sabatayos, perdón, acá me equivoqué, y Sabatayos Saturno. Sabatayos Saturno. Entonces, por correspondencia, pues Atot la luna rige el día lunes, Elaios Mercurio, Astafaios Venus, Venus el día viernes, aunque acá el orden, digamos, con respecto a los días se altera un poco, no va en orden lineal, sino acá ya se altera un poco. Mercurio es miércoles, Venus es viernes, Yao el Sol sería el domingo, Sabaoth Marte el martes, Adonín Júpiter jueves y Sabatayos Saturno el sábado. Y entonces acá en el libro secreto de Juan no lo dicen, que ellos, eso explica los días de la semana. Acá más arriba. Esto explica los días de la semana. Entonces ahí está. Entonces, unió 7 de sus poderes del pensamiento con las autoridades que estaban con él. Cuando habló se hizo, nombró cada uno de sus poderes, empezando por el más alto. El primer poder es la bondad y está con la primera autoridad Atot. Acá yo sé que muchos van a decir, pero ¿cómo así que la bondad con los arcontes? Pero eso no tiene sentido. Pero esto se explica
muy sencillamente, recordemos que Yaldabaoth está copiando lo que él conoce del pleroma y está intentando crear su propio reino con esto. Eso quiere decir que esta bondad no es la misma bondad que está en las emanaciones espirituales del pleroma, sino es una bondad ya distorsionada eh, que pues que la intenta corresponder con sus autoridades, que son los arcontes. O sea, esta bondad es una bondad ya dual, porque ya es del mundo psíquico, de la realidad psíquica que se está empezando a formar, ¿sí? Lo mismo con el poder del pensamiento anterior, está con el Huayos, el tercer poder es la divinidad que está con Astafaios, el cuarto poder es el señorío que está con Yao, o sea, con el sol, el quinto poder es el reino y está con Sabaoth, el sexto poder son los celos, acá sí ya nos habla directamente de un pecado, bueno, de una condición que está relacionada con los pecados capitales, y está con la sexta autoridad Adonim. El séptimo poder es la comprensión, y está con la séptima autoridad que es Sabatai, que está relacionado con Saturno y el día viernes. Pero recordemos que todas esas propiedades que nos están diciendo que parecen elevadas, no lo son del todo porque hacen parte de, de la copia que Yaldabaoth está haciendo del pleroma, ¿sí? Los poderes recibieron nombres de la gloria de arriba, mas estos nombres no podían, mas estos nombres podían destruir los poderes. Fíjense lo que pasa acá. Como, como, como Sofía le permite ver a Yaldabaoth a Barbelo, el único eón que ve a Barbelo, que ve a Yaldabaoth es Barbelo, pues Barbelo se da cuenta de todo lo que está pasando en esa realidad psíquica, en ese mundo ya abajo, y entonces reciben nombres de la gloria de arriba, mas estos nombres podían destruir los poderes. O sea que los arcontes tienen dos nombres, tienen estos nombres que son revelados y tienen unos nombres ocultos que conocen, que provienen del pleroma, o sea, de las emanaciones del pleroma, ellos les dan unos nombres y esos nombres son capaces de destruir los poderes de los arcontes. Pues si bien los nombres que les fueron dados por su creador eran poderosos, los nombres que recibieron de la gloria de arriba podrían provocar la destrucción y la pérdida de poder. Por eso tienen dos nombres, lo que les hablaba, tienen el nombre que revela el Cristo acá y tienen los nombres ocultos que son capaces de destruirlos. Yaldabaoth lo organizó todo de acuerdo con la pauta de los primeros reinos eternos que habían nacido, pues deseaba crear seres que fuesen como los imperecederos. No es que él hubiera visto a los imperecederos, sino que el poder que hay en él, que había tomado de su madre, produjo la pauta para el orden del mundo. ¿Sí ven? Esto es lo que él ya les había comentado hace un momentico, que él tiene el conocimiento anterior de la estructura del peleroma, gracias al poder que hereda de Sofía, y por eso él empieza a estructurar el mundo de abajo copiando el mundo de arriba. ¿A través de qué? Del zodíaco. Así es como se empieza a crear, digamos, el sistema de astroteología que nos gobierna en este momento, porque todo es a través del zodíaco, de los astros, todos los sistemas esotéricos, la cábala, los chakras, todo está ligado a las emanaciones de los orbes planetarios. Por ende, todo es un sistema de astroteología. Inclusive, esotéricamente, cuando el Cristo se manifiesta acá en este mundo, se manifiesta también con los 12 apóstoles, que es una especie también de representar ese sistema acá en el mundo bajo, ¿no? Desde el aspecto psíquico. Eh, entonces, pues acá es donde ese sistema de astroteosofía, de astroteología se empieza a formar a través de los planetas, ¿no? Entonces, cuando vio la creación a todo su alrededor y la multitud de ángeles en torno a él, que habían salido de él, o sea, los 365 arcontes, dijo, yo soy un Dios celoso y no hay ningún otro Dios aparte de mí. Pero haciendo esta declaración, sugirió a los ángeles que estaban con él que hay otro Dios, pues si no hubiera otro Dios, ¿de quién estaría celoso?
Entonces la madre empezó a moverse de un lado a otro, se dio cuenta de que carecía de algo. Cuando el brillo de la luz disminuyó, se hizo oscura porque su amante no había colaborado con ella. O sea, ella perdió parte de su poder porque engendró al demiurgo sin su consorte masculino. Yo dije, Señor, ¿qué significa que ella se moviera de un lado a otro? O sea, esta es la pregunta que se está haciendo Juan, porque recordemos que este es un diálogo entre Juan y el Cristo. El Señor se rió, o sea, el Cristo se rió y me dijo, no supongas que sucedió tal como dijo Moisés sobre las aguas, no cuando ella reconoció la maldad que había tenido lugar y le robó, y el robo que su hijo había cometido se arrepintió. Aunque en las tinieblas se había olvidado de su ignorancia, empezó a avergonzarse y agitarse. Esta agitación es el movimiento de un lado a otro. El arrogante tomó poder de su madre, era ignorante pues creía que no existía ningún otro poder excepto su madre, vio la multitud de ángeles que él había creado y se exaltó a sí mismo por encima de ellos. Cuando la madre se dio cuenta de que esta sombra oscura había nacido imperfectamente, comprendió que su amante no había colaborado con ella. Se arrepintió con muchas lágrimas. Esta es la parte donde Sofía cae en cuenta que había sido víctima de la ignorancia, pero ella pues se arrepiente. Recordemos que en el reino espiritual, en el reino del Cristo, ella pues es la última emanación y el Elet, fíjense lo simbólico que es esto, el Elet es el reino de los espíritus que caen en el error, pero después se arrepienten y pueden volver otra vez a la plenitud. Entonces ella pertenece acá a este reino. Eh, entonces, pues bueno, ella llora, según el mito, y todos en el reino de la, todo el reino de la plenitud del Espíritu Virgen Invisible oyó su plegaria de arrepentimiento y ofreció alabanzas para ella, y el Espíritu Santo, o sea, Barbelo, virtió parte de su plenitud sobre ella, o sea, la redimió. Pues su amante no había acudido a ella antes, mas ahora sí acudió, atravesando el reino de la plenitud con el fin de poder restituirle lo que le faltaba. Ella accedió no a su propio reino eterno, sino en su lugar a una posición justo por encima de su hijo, o sea, del demiurgo. Ella permanecería en ese noveno cielo, ya vamos a ver esta parte, noveno cielo, hasta que restaurase lo que le faltaba. Entonces, bueno, vamos a ver que surgen los arcontes, el sistema del zodíaco, o sea, los 12 arcontes principales. Ellos crean los 7 poderes que son las esferas planetarias y por ende se forman los días, así se crea el tiempo, y cada uno de ellos empieza a gobernar desde uno de los cielos planetarios. Entonces acá, en este círculo, digamos que está el plano material o la Tierra, y el primer cielo o la primera capa, por decirlo así, corresponde a la Luna, la segunda a Mercurio, la tercera a Venus, la cuarta al Sol, la quinta a Marte, la sexta a Júpiter, la séptima a Saturno, la octava es a Yaldabaoth, que es el octavo cielo, y el noveno cielo es el velo que está exactamente posicionado entre el Kenoma y el Pleroma, o sea, el Kenoma ya es el mundo acá abajo, lo que estamos viendo, y el Pleroma es lo que vimos la primera clase, o sea, el reino del Cristo. Y entonces acá queda posicionada Sofía como en ese velo. Y debajo los cielos planetarios. Digamos que esto nos empieza a hablar de ese domo o de esa cúpula también ya relativamente físico, que en realidad no es físico, sino son diferentes frecuencias y ondas electromagnéticas que crean lo que nosotros, sí, a lo que nosotros llamamos el domo. Ese encierro en el que nosotros estamos lo producen esas emanaciones frecuenciales de los planetas y eso va creando como una capa por encima de otra. Eso se ve reflejado en el arco iris. Acá también, pues, como podemos ver acá, esto también es como el sistema de chakras que después en el ser humano pues queda impreso ese sistema de chakras. Y así es como
como nuestro cuerpo físico empieza a impregnarse como por esas emanaciones que generan los astros. Eh, Queda menos de un minuto. Se va a acabar esta primera parte. Entonces, recomendación, volver a entrar con el mismo link, vuelven a entrar como si nada, eh, y volvemos a la clase. ¿Ok?